Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Imitando el camino de la cruz. Y seguimos meditando en el tercer viaje de Pablo, que estaba apurado por llegar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. El capítulo anterior veíamos que se había quedado en Mileto. Meditamos en eso las dos semanas pasadas, de cómo se despide de la iglesia de Éfeso, de los líderes, les da su ejemplo y les da el encargo de seguir adelante. Y después de Mileto pasaron por otras islas, ¿verdad? Pasaron por la isla de Kos y la isla de Rodas y llegaron hasta Pátara. Aquí en Pátara fue donde cambiaron de barco por uno más grande que pudiera cruzar ahí el mar abierto y llegar hasta el otro lado, y llegaron a la región de Fenicia. Aquí estaban los fenicios y aquí está su puerto, el puerto más importante, que era Tiro, y ahí fue donde el barco se paró porque tenía que descargar. Y vamos a seguir meditando en este viaje. Vamos en el capítulo 21, vamos ahí al versículo 4, dice: allí, hablando de Tiro, encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Estamos hablando de aquí a Tiro, ¿verdad? En este viaje que veíamos que Pablo era el gran animador, que iba por las iglesias, animaba a la gente. Ahora el animador sale animado. Él es animado por todas las congregaciones que visita. Nadie está solo en la lucha cristiana. Todos necesitamos ánimo, y si tú traes una carga, no es para que la lleves tú solo. Para eso está la comunidad cristiana. Y aquí se manifiesta el deseo de los que conocían a Pablo. Ellos no querían que Pablo sufriera ningún daño, ningún mal. Por eso decían: no subas a Jerusalén. Se decía que se subía a Jerusalén porque Jerusalén era una ciudad alta. Y decían: no subas a Jerusalén, quédate, no vayas, ¿verdad? ¿Y dónde he escuchado yo eso antes? ¿Tú has escuchado eso de que no vayas a Jerusalén? Pues del mismo Cristo. En Mateo 16 dice, en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaran. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te va a suceder jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Pablo, vemos varias similitudes, pero Pablo está siguiendo el ejemplo de determinación de Cristo. Imita el camino a la cruz. Cristo estaba seguro el rumbo que debía tomar y el fin que había. Pablo va a Jerusalén porque así se lo había
revelado el Espíritu. Y ahora tengan en cuenta, esto lo dice en Hechos antes, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado en el Señor Jesucristo, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo seguía su compromiso de seguir a Cristo, imitando el camino de la cruz, sabiendo que va a haber dificultades. Y los hermanos de Tiro no querían que Pablo sufriera, al igual que Pedro no quería que Jesús sufriera. Pero la guía del Espíritu Santo estaba clara para Jesús y para Pablo también, aunque sus propios compañeros estaban tratando de disuadirlo. Y eso es muy, muy difícil. Que tus hermanos en Cristo, que las personas cercanas a ti, que te estiman, que te aman, te digan, no sigas el camino que el Señor te está poniendo delante. ¿No les ha pasado eso? No sigas el camino que te está poniendo el Señor por hacer. Y si queremos que nuestros hijos sean cristianos y que hagan esto y que sigan las enseñanzas de Cristo, pero cuando se pone feo, mejor no. Mejor no obedezcas a Cristo esta vez. No te vayas por ese camino. Va a ser muy difícil. Va a haber sufrimiento. Por eso tienes que estar seguro que es el Espíritu que te está diciendo que vayas por ese camino y que no estás siguiendo deseos egoístas, sino que es el mismo Espíritu el que te convence de que tienes que seguir este camino, aunque va a haber sufrimiento. Y aún así, los hermanos lo acompañaron hasta la orilla del barco, hasta la arena. Y ahí oraron juntos de rodillas, expresando el gran momento solemne y santo en el que estaban, expresando el cariño que tenían por Pablo. Y así Pablo, yo creo que se sintió animado, aunque estaba haciendo lo que los hermanos no querían que hiciera, que se fuera. Y no fueron los únicos. El viaje continúa ahí en el versículo 7. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de nada más y nada menos que Felipe el evangelista, que era uno de los 7, que tenía 4 hijos solteras que profetizaban. Llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos. Ahí lo tengo, no, aquí. Y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Me parten el alma, dice Pablo. Y es que hay un gran sacrificio en la obediencia al Espíritu Santo, por las consecuencias que puede haber. Y qué difícil es desafiar a los que nos aman. Qué difícil es tomar decisiones que van en contra de los deseos de ellos.
Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y ahí, fíjese que la narrativa está tomando la primera persona del plural, o sea, nosotros. Está diciendo nosotros, está contando. El que estaba escribiendo la historia está diciendo, yo también le rogué. Y ese que está contando la historia es Lucas, el autor del libro de Hechos y del Evangelio de Lucas. Cuando oyeron lo que Ágabo dijo, de que lo iban a atar así, pues se preocuparon por Pablo. Dijeron, lo van a entregar a los gentiles, lo pueden matar. Y no lo querían perder. Por eso todos los que estaban viajando con Pablo y los que estaban ahí en Cesarea, le rogaron que no fuera. Y para rogar, pues rogar es pedir de una manera más atenta, más intensa, implorando, no vayas, no queremos que sufras. ¿Que no escuchas al Espíritu lo que te va a pasar? Te va a ir mal. Difíciles palabras para recibir de Pablo. Y interesante que estaba Felipe también ahí. Felipe era uno de esos 7 diáconos que están al principio de la historia de Hechos, ahí en el capítulo, creo que es el 6, de la iglesia en Jerusalén, cuando está empezando y empieza a crecer, y ponen a diáconos a servir para ayudar a que no se descuiden las viudas de los griegos. Y entonces uno de esos es Felipe. Y Felipe ya no está en Jerusalén, si se dan cuenta. ¿Por qué está hasta acá? ¿Qué pasó? Y pasó que hubo una gran persecución. ¿Por qué hubo una gran persecución contra los cristianos? Por Esteban, que dio testimonio y lo mataron. ¿Y quién estaba ahí? Aprobando su muerte, tomando su ropa. Pablo. ¿Y quién fue el que estaba instigando a todos a acabar con los cristianos? Pablo. ¿Y a quién es a quien recibe en su casa Felipe? A Pablo. Y esa es la maravilla del Evangelio, el poder del Evangelio, el poder de la capacidad de reconciliación, que el mismo Felipe lo recibe en su casa. Paréntesis aparte, sus hijas, 4 hijas, profetizaban, cumpliendo así la palabra de Dios que decía que mi espíritu lo voy a derramar sobre mis siervos y mis siervas y todos ellos profetizarán. Y no son los más ricos del mundo ni los más pobres, pero no importa. Dios usa a cualquiera que quiera servirlo. Y estas eran unas niñas, todavía no estaban casadas, por lo menos tenían menos de 16 años. Y fueron de gran ayuda para la iglesia en los inicios del cristianismo. Pero es impresionante y hermoso el poder del Evangelio, el poder de reconciliación y la necesidad que hay de los cristianos de estar juntos y de apoyarse unos a otros, de ser hospedadores de otros, ¿verdad? Y nosotros a donde vamos podemos ir y buscar amistades cristianas y tener ese apoyo, porque no es para vivirse solo la vida cristiana. Pero este grupo le estaba rogando a Pablo que no vaya. Incluso Felipe, que fue testigo de la muerte de Esteban. Pero Pablo, en vez de pelearse con los hermanos, los convence. ¿Cómo los convence Pablo? Siendo firme y claro en su llamado. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Imitando así el camino a la cruz de Jesús, que fue la misma oración que hizo Jesús. Que se haga tu voluntad y no la mía. A la iglesia podemos venir y dejar nuestro sí a Dios. Sí,
Lo que tú quieras, sí. A eso venimos y dejamos el altar nuestro sí. Pablo estaba seguro de su propósito, del camino que debía seguir, por eso estaba firme y no lo pudieron convencer. Él sigue el camino de la cruz, que no siempre lleva a esta abundancia de bienes que predican algunos falsos maestros, una vida sin problemas y llena de dinero. Ese no es el evangelio que está claro en las palabras de la Biblia. Y es que eso es fácil de predicar en una cultura que pone en alto solo lo material. Eso es lo importante, no lo espiritual. El éxito es material, pero ese no es el evangelio. Las buenas noticias son mucho más importantes que lo material, más valiosas que el oro, el perdón de pecados y comunión con Dios, con este Dios eterno, santo, poderoso. Podemos tener acceso a Él a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Si ponemos nuestra fe en Él, podemos tener acceso al Padre. No hay otro camino. Y el evangelio falso es ese que predica solo lo material, y ese no es el evangelio. El evangelio de aquí es distinto, el de la Biblia. Dice que va a haber sufrimiento cuando uno sigue a Cristo, que puede haber. El camino es el camino de la cruz, no es el camino del sofá, no es el camino del spa, de las vacaciones, es el camino de la cruz. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. En algún momento de tu vida tienes que decidir si vas a seguir a Cristo o no. Y eso requiere una disposición, porque el camino de la cruz lleva a la muerte, lleva a negarse a sí mismo, pero también al final a nueva vida, a la resurrección. Y es una de las grandes paradojas cristianas. Una paradoja es algo ilógico, que parece algo lógico, pero que parece algo que debería ser lógico, es ilógico. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que si pierdo la vida, la voy a encontrar? Y aquí es donde se aplica la fe. Tienes que aplicar la fe, confiar en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo, que parecen ilógicas. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a perdonar a este? ¿Cómo le voy a dar algo bueno a alguien que solo me está haciendo algo malo? Son las paradojas del cristianismo, pero que son verdad, y que uno se da cuenta entre más las practica, que tiene más vida en Cristo, que tiene gozo. Pablo tiene gozo aún estando encarcelado, aún estando él en la cárcel, puede tener gozo. ¿Cómo puede ser eso? Pues son las paradojas cristianas, que no son lógicas para este mundo, sino que es sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, que no se va a parecer mucho a lo que nos enseñan en el mundo. Va a ser diferente, porque viene de Dios, que es distinto, pero que es el creador de todo. Por eso aquí se encuentra el gran desafío de la vida cristiana, que Dios nos llama a hacer su voluntad y no la nuestra. La pregunta es, ¿hasta dónde vas a dar tú? ¿Hasta dónde vas a ceder? Yo puedo ceder hasta que no haya conflicto. Yo puedo ser cristiano mientras no haya problemas. O yo puedo ser cristiano mientras no se meta Cristo en mis planes de vida, en mis planes de estudio, en mis planes de trabajo, en mis planes familiares. Hasta ahí yo puedo ser cristiano. Pero si Cristo quiere meterse en eso, ya no soy cristiano. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Prefieres seguir tu camino o prefieres seguir el camino de Cristo?
Si quieres salvar tu vida, la perderás. Dice Cristo que si te unes a mi causa, si te sacrificas por mí, si obedeces mis mandatos, vas a ganar verdadera vida. Y a las pruebas se remite mi Señor. Su palabra es verdad, aunque parezca ilógica para muchos. Por eso, ese es el desafío. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué te está pidiendo que seas más obediente o que obedezcas? ¿Cómo te puedes unir a la causa de Cristo? ¿Cómo puedes participar en su plan de compartir las buenas noticias en tu familia, en tu iglesia, en tu casa, en tu barrio, tu colonia, en tu comunidad? ¿Qué cosa te está pidiendo el Señor? ¿Qué cosa te está revelando el Espíritu Santo que nadie más te va a poder disuadir? Y una vez que identifiques eso, pues te pido que estés firme, que te sometas a la voluntad del Padre, aunque haya problemas, aunque haya dolor, aunque haya pruebas, que tú puedas seguir firme. Así venga COVID, así vengan problemas económicos, así vengan problemas de salud, así vengan problemas de lo que sea, tú estás firme porque el Señor ya te mostró el camino que debes de seguir. En tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Y así, aun aunque vengan las pruebas, vas a poder encontrar alegría sirviendo la causa de Cristo. Y les adelanto esto, va a tener su recompensa. Tarde o temprano va a tener su recompensa. Como dice Pablo a los corintios allá en Grecia, les decía: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nunca va a ser en vano cuando tú obedeces la voluntad de Dios. Dios siempre va a tomar en cuenta tu obediencia y tus sacrificios. Nunca trabajar por la causa de Cristo es en vano. Debemos de estar conscientes de lo que se pierde cuando no se hace la voluntad de Dios. Es más peligroso no seguir a Cristo que seguir a Cristo. Tenemos que trabajar por la causa de Cristo, no nada más ver qué podemos obtener de Cristo, sino servirlo, que podamos siempre responder sí cuando el Señor nos pida algo, que podamos responder sí cuando Él nos diga lo que el Espíritu nos guíe a hacer, que hagamos siempre su voluntad y no la nuestra, que podamos seguir el camino de la cruz, sabiendo que va a haber problemas, pero también va a haber resurrección y vida eterna. Siempre va a haber vida cuando obedecemos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a responder con este canto. Bueno, y también en tu corazón respóndele a Cristo. ¿Qué es lo que te está pidiendo?